David Cetina Benchi, bienvenido. La consejera electoral Beatriz Galindo, el consejero José Roberto Ruiz y un servidor Ciro Murayama tenemos el gusto de recibirlo y de poder conversar con usted en esta etapa de entrevistas para definir a los integrantes del nuevo Consejo General del naciente organismo público local electoral en Veracruz. Usted ha acreditado sus conocimientos en el examen que se aplicó ex profeso, también su capacidad de argumentación escrita en el ensayo que se incluyó en esta convocatoria, de tal suerte que ahora nos abocaremos a una conversación que más que ser un examen oral quiere ser una oportunidad para conocer elementos adicionales para formarnos el juicio que nos debe de llevar a adoptar la decisión que nos corresponde ahora en términos constitucionales y legales a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Así que pues no hay respuestas correctas o equivocadas, lo que hay es un diálogo, un intercambio de doble vía, así que pues le pido que nos brinde la oportunidad sobre todo de conocer a la persona que hay detrás de las buenas notas. Usted hace ya más de 20 años que empezó a trabajar como secretario de estudio y cuenta de la sala central de lo que fue el TRIFE en su momento. Ha sido magistrado en la sala regional Jalapa, cuando todavía no eran salas permanentes, sino mal recuerdo. Ha sido secretario instructor de la sala superior y ahora es secretario de estudio y cuenta en la sala superior. Entonces, yo le quiero solicitar que nos comparta algunas sentencias, algunos temas polémicos, pueden ser elecciones federales o locales, que hayan pasado por sus manos y donde usted haya propuesto un criterio, una ruta de resolución que después haya prosperado en la sala correspondiente, que nos pueda indicar cómo usted digamos ha abierto brecha en la construcción de criterios que hoy pueden contribuir a los principios rectores de la función electoral que marca la Constitución. Sí, doctor Ciro Murayama, es para mí un honor estar aquí frente a ustedes para platicarles mi experiencia en materia electoral, específicamente en el aspecto jurisdiccional. Tengo más de 24 años, el próximo noviembre cumplo 25 años en la materia electoral jurisdiccional. Entré el 1 de noviembre de 1990, cuando se instaló la sala central. Y allí empecé como secretario de estudio y cuenta. Y una de las primeras innovaciones que hice y que aporté yo a la materia electoral fue el estudio grupal de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, sobre todo la de error o dolo en el escrutinio y cómputo. Anteriormente el Tribunal de lo Contencioso había venido estudiando casilla por casilla, y entonces yo diseñé un cuadro para estudiarlos de manera grupal y además para ver todas las variantes que podían darnos el error y saber si ese error era o no determinante.
ya sea si era igual o mayor a la diferencia numérica entre el primero y segundo lugar. Creo que eso fue de gran relevancia. También en el proceso electoral del 90, teníamos un fuerte dilema de cómo resolver cada juicio de inconformidad en lo individual respecto del mismo distrito y la misma elección. ¿Cómo le íbamos a hacer para determinar los efectos? Entonces, en esa ocasión, diseñé la sección de ejecución, una resolución que acumulaba los efectos de las resoluciones recaídas en los diversos juicios de inconformidad respecto del mismo distrito, la misma elección, igual para senadores. Posteriormente, en 1993, cuando ya era juez instructor, me correspondió sustanciar y coordinar el proyecto de resolución del RAP 500. El RAP 500 se promovió en contra de la declaración de validez del padrón electoral, una vez que los partidos políticos hicieron sus observaciones. Fue un mundo de trabajo verificar todos los agravios que hacían valer. Y en esa ocasión un criterio que permeó y que yo construí, que continuó adelante, fue la obligación del INE de recabar de todas las autoridades la actualización de los datos de los ciudadanos, sobre todo de los fallecidos o inhabilitados, que entonces IFE no tenía que esperar a que le comunicaran, ¿no?, sino que establecer canales de coordinación y de comunicación para mantener permanentemente actualizado con las defunciones y las inhabilitaciones. Y bueno, ese asunto pues fue enorme, ¿eh? Toda la documentación que llegó prácticamente llenaba esta oficina. Y entonces coordinar un equipo muy grande para resolver ese asunto. Luego, pues ha habido muchos asuntos. Como juez instructor, en el mismo 93 nos llegaron más de 100,000 impugnaciones, en ese entonces apelaciones, con motivo de expedición de credencial o exclusión o inclusión indebida en la lista nominal de electores. En el 1996, en noviembre, fui designado por el Senado de la República como magistrado electoral, me correspondió la Sala Regional Jalapa. Y en 1996-97, en ese proceso, hubo muchos problemas e incluso arrancamos casi sin ley de medios, ¿eh? Posteriormente fue aprobada la ley de medios. Y tuvimos que diseñar toda una estrategia para arrancar la sala. Me hicieron el honor mis compañeros magistrados de nombrarme presidente. Entonces fue desde hacer cursos de capacitación para seleccionar al personal, de ir integrando debidamente la sala para que afrontáramos esa responsabilidad tan grande de resolver las impugnaciones en tiempo y forma. Entonces fue un gran reto como presidente integrar debidamente la sala con el personal suficiente y capacitado y que pudiéramos afrontar todas las tareas. Yo de alguna manera ya había vivido algunas, que es desde la recepción de expedientes, de impugnaciones. Llegan de a montón, y cómo recibir simultáneamente a todos los paquetes y además qué es lo que nos entregan. Oiga, a ver, sí, perdón. Sí, David, me gustaría conocer esta nueva etapa donde se ha abierto una suerte de federalismo electoral concurrente, en donde ya no están tan separadas los ámbitos de actuación de la autoridad federal, o en este caso del Instituto Nacional Electoral, respecto
los soples, algunos asuntos que hayan llegado a sus manos que tienen que ver con la aplicación y el desarrollo de la reforma de 2014. Bueno, mire, pues hay infinidad de asuntos. Yo le quería destacar todo lo de mi trayectoria, pero entramos de lleno a esta nueva etapa y precisamente me acaba de tocar un asunto que es sobre las reformas, la casilla única. Como ustedes saben, ahora una de las causas de nulidad que son invocadas más frecuentemente respecto a la votación recibida en la casilla es la indebida integración. Y la indebida integración había venido sustentando diversos criterios la Sala Superior. Y teníamos una tesis, un precedente, que decía que si la casilla se integraba sin escrutadores, se encontraba afectada de nulidad la votación. Entonces me tocó casualmente un asunto en el que hacían valer precisamente que una de las salas regionales había declarado la nulidad de votación recibida en casilla por esa causal de nulidad. Y entonces le propuse a la magistrada, y ella lo vio con muy buenos ojos, que cambiáramos el criterio, que abandonáramos ese criterio sobre la base de que los escrutadores durante la recepción de la votación desempeñan una función meramente auxiliar, y durante el escrutinio y cómputo pues apoyan a lo que les solicita el presidente y el secretario. Entonces, con base en estas consideraciones se abandonó ese criterio, porque el principio que siempre hemos enarbolado es el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Si la votación se recibe en completo orden, el escrutinio también, no hay ningún incidente, están presentes los representantes de los partidos políticos, entonces, ¿cuál sería la razón para declarar la nulidad de votación recibida en casilla? ¿Por la simple ausencia de los escrutadores? Entonces consideramos que no era suficiente, y además que los principios que rigen a la mesa directiva de casilla, el principio de distribución de trabajo, de plena colaboración y el de jerarquía, para que se ejerza mutuo control en la recepción y escrutinio y cómputo. Y entonces, en el proyecto que formulé y que desde luego es bajo la dirección de la magistrada, se sometió al pleno y el pleno estuvo de acuerdo y se abandonó ese criterio. Y entonces ahora la votación se declara válida aun cuando no estén presentes los escrutadores. Muchas gracias, David. Doy pie a las preguntas, cuestionamientos de mis colegas. Gracias, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, consejera. Sus conocimientos en la materia pues están probados, no solamente por los resultados obtenidos en las anteriores etapas, sino por la trayectoria que ha tenido en los órganos jurisdiccionales. A mí me gustaría escuchar de usted qué aspectos que usted nos mencionara, qué aspectos personales considera importantes y que deberíamos de tomar en cuenta al momento de decidir quién va a integrar el organismo local en Veracruz. Con todo gusto, consejera. He estado reflexionando sobre estos aspectos y considero que uno de los principales aspectos que se debe considerar en la integración de este órgano máximo de dirección es las habilidades para trabajar en equipo, para consensar, para negociar, para que sea un órgano colegiado en que podamos convivir a través del diálogo y el acercamiento. Creo que eso es lo que a mí siempre me ha gustado de que se integre un órgano colegiado, que se pueda dialogar, trabajar en equipo, primeramente en el órgano colegiado, y luego que eso vaya permeando a todas las áreas.
Eso es lo que a mí me ha permitido afrontar cargas de trabajo, dilemas en la resolución de los conflictos, el intercambio de opiniones, el diálogo, la negociación, el trabajo en equipo. Entonces yo creo que más allá de que si se requiere mucha o poca experiencia, claro que la experiencia es un plus, pero no necesaria, pero sí yo creo que sería lo fundamental. ¿Por qué? Porque si yo he sabido de órganos de dirección que están divididos o enfrentados, y eso repercute en la toma de decisiones. Yo siempre he privilegiado el diálogo, el consenso y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo sustentado en la corresponsabilidad en los resultados, en la corresponsabilidad en las decisiones y sustentado en bases firmes. Yo considero que un adecuado planteamiento del problema nos ayuda mucho, tanto para trabajar en equipo como para consensar o negociar. Porque generalmente me he enfrentado a que cuando hay diferencias, es que tenemos diferentes perspectivas, ya sea en la apreciación de los hechos, en la valoración de las pruebas o en la interpretación y aplicación del derecho. Si nosotros definimos cuál es verdaderamente el problema, ya llevamos un gran avance. Entonces podríamos así pasar al momento de expresar nuestros puntos de vista y llegar a tomar una decisión razonada y fundamentada. Gracias. Y en caso de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidiera que usted integrara este organismo, ¿qué implementaría para que los llamados, para que el OPLE, en concreto de Veracruz, funcionara de la manera en que la ciudadanía pues espera de estos organismos que son fundamentales para la vida democrática y ordenada en una localidad? Sí, consejera. Bueno, yo creo que hay que adoptar varias medidas. Una de ellas, que creo que es fundamental, es darnos a conocer, si es que integro este órgano, ¿verdad? Darnos a conocer, que nos conozca la ciudadanía, los actores políticos, que sepa quiénes somos, de dónde venimos y cómo pensamos. ¿Para qué? Para que podamos tener credibilidad. Esto de alguna manera lo implementé en la Sala Regional Jalapa a través de difusión de cursos de colaboración interinstitucional, de conferencias, de cursos a periodistas, darnos a conocer a través de difusión de actividades del organismo electoral. Eso al exterior es muy importante. Que los medios de comunicación nos conozcan, que los actores políticos nos conozcan, que la ciudadanía sepa quiénes somos. En eso he trabajado y creo que lo he logrado. Y luego al interior de la institución, habría que fomentar todos los aspectos de cohesión interna, que no haya divisiones internas, que todos converjamos en objetivos comunes, que logremos el trabajo de colaboración interna. Y hacia el exterior también, creo que no podemos ser una ínsula, no podemos estar aislados, debemos fomentar todos aquellos convenios de colaboración interinstitucional que sean necesarios para que todo esté más o menos armado y podamos trabajar adecuadamente. Muchas gracias, de mi parte es todo. Gracias, consejera. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y felicidades por estar en esta etapa ya del procedimiento de designación y, cómo no también decirlo, pues, 25 años prácticamente ya en la materia. Has mencionado en estos minutos que tendrías una actitud por
un órgano colegiado de ser designado con armonía, palabras más, palabras menos. ¿Tendrías esa disposición para que no fuera un órgano colegiado dividido y eso debilita al exterior? ¿Podrías compartirnos alguna ocasión cuando integraste, por ejemplo, la Sala Jalapa, de cosas que hiciste, actitudes que tomaste para precisamente preservar esa armonía al interior del órgano? Sí, doctor José Roberto Ruiz, con todo gusto. Una de las primeras medidas que adopté en la sala regional, una vez que me nombraron presidente, fue que los 3 magistrados, como éramos de extracciones diferentes, uno del Poder Judicial Federal, uno del poder de algún Tribunal Superior de Justicia y con alguna experiencia en materia electoral, lo primero que teníamos que hacer es homologar nuestros conocimientos. Y nos dimos a la tarea de realizar reuniones diarias de análisis y estudio de la legislación electoral. Eso nos fue acercando. Y también otra de las medidas que adopté, que fue una presidencia que no me vieran a mí como alguien aislado, sino que a todos los actos a los que yo asistía de colaboración interinstitucional o de invitaciones, los hacía extensivas a mis compañeros magistrados y los veía como pares. Y creo que eso logró finalmente una buena armonía y colaboración, y que todos trabajáramos a un buen ritmo. E incluso antes de implementar algún programa de trabajo, se los compartía y les pedía su opinión para ver si podíamos adicionarlo o enriquecerlo. Y esa participación los hacía después colaborar con entusiasmo en esas prácticas. Por ejemplo, una práctica que nos funcionó muy bien fue anticiparnos a las impugnaciones y hicimos una especie de guía de resolución de los juicios de inconformidad que nos pudiera ir auxiliando. Y también hicimos un simulacro de que armamos expedientes y como si entraran desde la oficialía, la recepción, el turno, turno a magistrado, sustanciación y resolución, así como si fuera en tiempo real y en vivo. Y nos funcionó muy bien eso porque todo nos permitió enfrentarnos a la realidad que se nos aproximaba. Esta actitud que has mencionado y que ahora has puesto en términos ejemplificativos de cómo hacer cosas para lograr un colegiado más integrado, armónico, que los una ciertos elementos y con ello poder sacar el trabajo. Te lo pregunto con toda franqueza, David, ¿sería un indicador de que de ser designado consejero para el OPLE, aún como integrante y no presidente, tendrías esa misma actitud y disposición? Le puedo asegurar que sí la tendría. En el lugar que ustedes consideren ubicarme, yo tendría esa buena disposición, porque como ustedes ven, a pesar de que he sido magistrado, he vuelto a ser secretario instructor, secretario de estudio y cuenta, y lo hago con muy buena actitud y disposición. Eso quería escuchar. Es todo de mi parte. Muchas gracias, David. Muchas gracias, consejero. David, le agradezco. Los 3 consejeros hemos planteado cuestiones que nos parecía interesante conocer de usted. Le agradezco mucho. De nuevo, enhorabuena por su trayectoria y por el desempeño que ha mostrado al atender esta convocatoria. Gracias por venir esta tarde. Muy agradecidos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.